Queridos estudiantes, buenas noches para todos. Como se dice en hebreo, Shalom, Laila Tov Lekulam. Bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestro curso Historia e Idioma de Israel. Continuamos entonces con nuestro curso. Hoy vamos a realizar la clase número 3 y antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, quiero recordarles a cada uno de ustedes la importancia de registrar su asistencia. Ya el link para registrar su asistencia está colgado en la cajita de comentarios de las secciones en Classroom y pues el link va a estar subido en esta cajita de comentarios durante el periodo de clase. Por favor vayan, hagan clic, llenen los datos que les solicitan en el formulario, registren su asistencia. Aparte de eso, quiero comentarles que he estado subiendo el material en formato PDF de cada una de las clases que vamos realizando en esta aula virtual. Ya tenemos colgados los materiales de la clase 1 y la clase número 2 en PDF respectivamente, para que ustedes vayan repasando y retroalimentándose a manera de estar preparados para la realización de sus exámenes parciales que se avecinan. Recuérdense que en el mes de septiembre vamos a tener examen parcial, entonces estos materiales de las clases que se han realizado son fundamentales para poder realizar su primer examen parcial. Diciendo eso, entonces cabe mencionar también que estoy siempre al pendiente de ir viendo las personas que se encuentran conectados en líneas en cada clase en esta plataforma de YouTube. Ya muy pronto, en las próximas clases, vamos a empezar a hacer la clase en línea, ya sea por este medio o un Facebook Live. Vamos a estar realizando las clases para estar ahí al pendiente de cada uno de ustedes, de su asistencia, su conexión a la debida clase. Así es que eso es un poco de la información el día de hoy antes de iniciar esta clase. Muy bien. Recordemos entonces que en nuestra primera clase platicábamos un poco sobre el nacimiento del Estado de Israel, o sea, la fundación, su independencia. Platicamos un poco de la historia, una reseña histórica que hicimos. En la segunda clase, como es bien sabido, platicamos también sobre la estructura política del Estado de Israel. Platicábamos sobre la defensa y sobre la ley en Israel. 3 puntos importantes que creo debemos conocer con respecto a la nación de Israel. Y hoy vamos a platicar en esta clase sobre la economía de Israel. Quiero que presten atención. Vamos a iniciar nuestra clase y el tema central de esta clase es la economía del Estado de Israel. Vamos a estar viendo temas como la moneda oficial de Israel, temas como la posición fuerte que libró el Estado de Israel en vísperas de la crisis que ha habido en dicha nación, también sobre el potencial que han desarrollado en corto y mediano plazo para poder aumentar y desarrollar su economía. Vamos a ver los principales sectores de la economía del Estado de Israel. Vamos a platicar un poco sobre la industria y la tecnología de punta en el Estado de Israel.
También vamos a ver qué importante es la industria diamantera en la economía de Israel. Vamos a hablar un poco sobre el sector agropecuario. Si nos da tiempo vamos a hablar de la construcción, vamos a platicar del transporte, la comunicación, vamos a platicar un poco sobre el turismo y pues algunos desafíos y logros que se ha registrado a través de la historia en la economía de dicho estado, de dicha nación como lo es Israel, y así sucesivamente. Esta clase va a estar sumamente interesante. Prestemos atención entonces, vamos a iniciar nuestra clase platicando un poco sobre la moneda del Estado de Israel. Muy bien, bueno, la moneda del Estado de Israel es el nuevo shekel, así se conoce. En hebreo se llama shekel hadash, traducido nuevo shekel. En inglés se conoce como nis. El nuevo shekel es la unidad monetaria de Israel y juntamente con el dinar jordano también lo es de la Autoridad Nacional de Palestina. Ahora, un dato bien importante. Un nuevo shekel se divide en 100 agorot. El nuevo shekel fue adoptado en el año 1985 y se hizo en sustitución del antiguo shekel a razón de 1000 antiguos shekelim por cada unidad de la moneda nueva. Ahora, el nuevo shekel es emitido por el Banco de Israel, en hebreo Bank Israel. Circularon en un principio monedas de 1, 5 y 10 agorot y de medios nuevo shekel y billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 nuevos shekels o shekelim, como se dice en hebreo. Aunque hoy en día hay que saber, solo circula monedas de 10 agorot y medio, 1, 2, 5 y 10 nuevos shekelim y billetes de 20, 50, 100 y 200 nuevos shekelim. Ahora, un dato bien importante. El código ISO 4217 es ILS y su abreviatura es el símbolo de una letra Shin, que es la inicial de la palabra shekel, y una letra Het, que es la inicial de la palabra Hadash. Recordemos que nuevo shekel en hebreo se dice shekel Hadash, y la primera letra entonces de la palabra shekel es la Shin, y la primera letra de la palabra Hadash es la Het, y por eso es que el símbolo entonces viene a ser una Shin y una Het unidas. Eso lo vamos a entender más adelante, va a haber más comprensión cuando ya estemos estudiando el idioma hebreo en sí, que es la otra parte de este curso que estamos llevando. Entonces vamos a ver, a conocer la letra Shin, la letra Het, para aquellos estudiantes que aún no tienen conocimiento del alfabeto o el Aleph Bet del idioma hebreo. Bueno, normalmente nuevo shekel, o sea shekel hadash, se pronuncia en el medio israelí, en la nación de Israel, como shah. Ahora, shah, ¿de dónde viene shah? Viene, volvemos a lo mismo, de la primera letra de shekel, shin, y la primera letra de hadash, het, shah. Entonces, un nuevo shekel se conoce como un shah. 10 shah, 20 shah, 50 shah, 100 shah y 200 shah, que la palabra shah significa nuevo shekel. Aparte hay que saber
que, como dijimos con anterioridad, un nuevo shekel se divide en 100 agorot. La palabra agorot viene del singular agorá. En árabe es agurá. Entonces, desde el 1 de enero del año 2003, el NIS es una moneda libremente convertible. Desde el año 2003, en el mes enero y fecha 1 de dicho año. Muy bien, y ahí tenemos entonces algo sobre la moneda del Estado de Israel. Ahora todos sabemos que es es el nuevo shekel, la moneda del Estado de Israel. Veamos un poquito entonces con respecto a los billetes, ¿verdad? Vimos la moneda, que es el nuevo shekel en moneda. Ahora hablemos un poquito sobre los billetes en la moneda de Israel. Y cuando se habla sobre los billetes, hay que saber que el Comité Monetario de Israel propuso que la nueva serie, desde que se instituyó el nuevo shekel como moneda oficial del Estado de Israel, llevaría los retratos de prominentes poetas hebreos, entre ellos Raquel la poetisa, Shaul Chernikowski, Lea Goldberg y Nathan Alterman. En diciembre del año 2010 se anunció que la serie contaría con retratos de Menahem Begin, de Yitzhak Rabin y de Rachel y Samuel Yosef Agnonel. El 19 de diciembre del 2009, cuando la familia Begin se opuso a la decisión, la propuesta original de la comisión fue resectada el 10 de marzo del 2011. Y de esta manera entonces podemos ver la figura o el retrato de los personajes que van impresos en los billetes de la moneda de Israel. Entiéndase, en los billetes de 20, 50, 100 y 200 nuevos shekel o shekelim, ¿verdad? Entonces es importante. El tipo de cambio de la moneda oficial del Estado de Israel, que es un nuevo shekel, se da de la siguiente manera. Vamos a relacionarlo con el quetzal, que es nuestra moneda, para que tengamos una idea. Por ejemplo, un nuevo shekel, o sea, un shaj de Israel, equivale a 2.29 quetzales en nuestra moneda. Un nuevo shekel o shaj en dólar equivale a 0.30 centavos de dólar. Y un nuevo shekel o shaj en euros equivale a 0.25 centavos de euros. Y así por lo menos tenemos 3 datos con respecto al tipo de cambio de un nuevo shekel en las monedas de quetzal, dólar y euro, para que tengamos una idea el tipo de cambio con respecto a estas monedas que acabamos de mencionar. Y pues, ¿qué más? Pedirles a ustedes que entren a internet y que sigan investigando cómo es el tipo de cambio para las demás monedas que existen a nivel mundial en relación a el nuevo shekel, ¿verdad? Importante conocer esta parte. Ahí tenemos entonces la moneda del Estado de Israel, y con esto entonces vamos a continuar ahora platicando un poco sobre la economía en sí del Estado de Israel en relación a los sectores y a las diferentes fuentes de donde se sostiene dicha economía. Para ello vamos a platicar un poquito sobre
una introducción relacionada a esta economía. Y para ello entonces es importante saber que a finales del año 2008, ya que algunos de los gigantes financieros del mundo empezaron a tropezar y los mercados de todo el mundo parecía estar a la borde del colapso, Israel mostró su fuerza económica, no solo en su capacidad de expansión durante los años de bonanza, sino en su capacidad de resistencia durante los tiempos de contracción económica. Y con esto, según los estudiosos con respecto a la economía, ellos afirman la promesa que en la Biblia hebrea, conocida como la Tanaj, aparece descrita en el libro de Proverbios, capítulo 12 y versículo 11, donde dice así, la Biblia hebrea, o sea, la Biblia: el que labra su tierra se saciará de pan. Y esta es una promesa que refuerza, que inspira y que motiva al Estado de Israel a estar siempre en los primeros lugares con respecto a la economía a nivel mundial. Es por ello que vemos que desde su fundación hasta la actualidad, un gran crecimiento en todas las áreas del Estado de Israel, especialmente en el área económica. Ahora, ¿por qué? Porque firmemente ellos se sostienen en esa promesa que está en la Biblia hebrea conocida como la Tanaj. Esto es un punto importante o un pilar que sostiene la economía en todos sus aspectos en el Estado de Israel. Diciendo eso, entonces, hay que conocer que después de haber disfrutado durante muchos años de la tasa de crecimiento del PIB más rápida del mundo, escuchen esta parte, Israel continúa ahora la recuperación económica iniciada en el año 2003. Después de 2 años de estancamiento de casi toda la actividad económica, según todos los indicadores económicos, la recuperación prosiguió en el año 2007, y es así como entre el 2006 y el 2007 el PIB siguió creciendo rápidamente, con una cifra del 5.1% en el 2006, pese a la Segunda Guerra del Líbano. Guerra que causó una pérdida temporal del 0.7% de crecimiento en el PNB. Ahora, el sector comercial encabezó nuevamente la tendencia de recuperación rápida y continuación del crecimiento con una tasa del 6.4%. Y así entonces en el 2006 el PIB per cápita alcanzó la cifra de $20.13 en el Estado de Israel. Entonces, en el año 2006-2007, Israel siguió progresando hacia sus objetivos económicos principales con los siguientes resultados: una baja tasa de inflación, a veces incluso negativa, un déficit presupuestario muy bajo y un aumento limitado del gasto público. A la vez, Israel siguió atrayendo inversiones foráneas y logró un rápido incremento de las exportaciones
que por primera vez le permitió anotarse un saldo positivo en su balanza comercial. Esta tendencia continuó en la primera mitad del año 2007, con un pronóstico para todo el año de continuación del crecimiento económico sin inflación, déficit presupuestario bajo y estabilidad económica en todos sus frentes. Entonces, a finales del año 2008, ya que algunos de los gigantes financieros del mundo empezaron a tropezar y los mercados de todo el mundo parecían estar al borde del colapso, Israel es así como muestra toda su fuerza económica, no solo en su capacidad de expansión durante los años de bonanza, sino en su capacidad de resistencia durante los tiempos de la contracción económica. Ahora, mientras la economía mundial emerge lentamente de la recesión, Israel se ha convertido rápidamente, recuperó el impulso económico que se muestra por primera vez un mercado de valores que superaron todas las bolsas occidentales en el año 2009 y más tarde encontrar su expresión en aumento de las exportaciones, el desempleo y la disminución de la demanda de los consumidores robusta. Y es así entonces como tenemos una pequeña introducción con respecto a la economía del Estado de Israel. Ahora veamos, dentro de esta introducción encontramos también que hubo una fuerte posición del Estado de Israel en la víspera de la crisis, porque como todos los estados o todas las naciones, también sufrió crisis económica. Entonces, en este tiempo, Israel estaba bien preparado. ¿Cuándo? En el año 2008. Por ejemplo, los efectos de la crisis financiera comenzaron a aparecer a través de las economías mundiales. Desde una perspectiva macroeconómica, Israel se encontró en una de sus fuertes posiciones desde su creación. El déficit presupuestario se ha reducido en gran medida y la deuda nacional se redujo también, gracias a los agresivos recortes de gastos y aumentos de los ingresos fiscales. Israel era un objetivo codiciado de la inversión extranjera y estaba disfrutando de una balanza comercial positiva por primera vez en su historia. La crisis podría haber escrito un final a estos días felices, pero el crecimiento de Israel demostró ser lo suficientemente robusta como para soportar las consecuencias de la crisis financiera del año 2008. Y es así como también el Estado de Israel no solo resiste a esta crisis, sino que también resiste a la recesión económica. Y cuando se habla de la recesión económica en la economía de Israel, hay que saber que tres razones principales se citan para explicar la fuerza de la economía de Israel en la cara de estos graves problemas. Por ejemplo, la primera razón es el sector bancario conservador de Israel. Un fuerte sistema de regulación bancaria y la tradición moderada de Israel mantuvo los bancos de los instrumentos que han demostrado aventura tan desastrosa en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Además, cuando los inversores internacionales se pusieron nerviosos, se les aseguró por la fuerte capitalización de los bancos israelíes. Otra razón fue la elasticidad del mercado laboral para hacer frente a la nueva realidad. Los actores principales, incluyendo la Histadrut,
se refiere a la mayor federación de trabajadores de Israel. Entender la sabiduría de aceptar recortes salariales a corto plazo en las primeras etapas de la crisis. ¿Sí? Ahora, el desempleo también aumentó significativamente, como se da en todas las naciones a nivel mundial, en paralelo con los acontecimientos mundiales. Como la economía recuperó en el transcurso del año 2009, los salarios y el empleo volvió rápidamente a sus niveles anteriores. Mientras que los mercados de trabajo en los Estados Unidos y en Europa siguió siendo lento. He ahí el sistema ordenado de la economía del Estado de Israel, donde marcan con claridad los pasos a seguir en situaciones como la crisis económica y la recesión. Puntos claves, donde se toma en cuenta y se valora mucho el material humano, ¿verdad? Que se refiere a los trabajadores, porque ellos son el punto inicial para poder sobrepasar una crisis, para poder hacer frente a una recesión y para poder seguir creciendo económicamente. Eso se tiene bien claro dentro del Estado de Israel. Con respecto a esto, entonces, hay que saber que, sin embargo, la fortaleza del consumo interno durante la crisis es realmente lo que hizo que Israel se destacara en su ajuste macroeconómico. ¿Sí? Ellos se enfocan mucho en el consumo interno en estas situaciones y durante el ciclo anual. Cuando comenzó la recesión, los israelíes redujeron sus gastos en bienes duraderos, pero mantienen sus bienes no duraderos a niveles precrisis. Este fue un factor primordial en el mantenimiento de un PIB estable y permitiendo que la economía israelí, para capear la recesión con éxito. A medida que el mundo se movía de la recesión en el año 2009, el gasto nacional en tanto de bienes durables y no durables recogió rápidamente más ayuda a la recuperación del país. Y de esta manera entonces podemos ver las estrategias que se utilizan a nivel económico en el Estado de Israel para hacer frente a una crisis, a una recesión, salvaguardando siempre a la fuerza del trabajador, a la fuerza del material humano, y de esta manera tener todos los ingredientes para poder seguir creciendo a pasos agigantados en su economía, tanto así que está dentro de las primeras economías fuertes a nivel mundial o potencias económicas, la nación de Israel. Entonces, el potencial a largo plazo es conocido en Israel como un milagro económico. Por eso es que el milagro económico es mucho más que una historia de la recesión y la recuperación. Es la historia de una economía que fue construida desde cero. Sobrevivió a numerosas crisis y a la privación económica severa.
y que finalmente ha emergido como una economía próspera, libre mercado, cuyos los ciudadanos gozan de un alto nivel de vida. El nivel de vida allá es muy rico en el Estado de Israel, producto de la ejecución de estos planes bien claros y ordenados que se realizan en dicha nación. Ahora, con una población en el 2010 de más de 7.5 millones de habitantes, el Estado de Israel ha sido aclamado internacionalmente a lo largo de los años, en particular por sus extraordinarios logros en la agricultura y la agrotecnología, riego, energía solar y en muchas industrias de alta tecnología y de nueva creación, sobre la base de muchas inversiones y de intensivos en I+D. Incluso en las industrias tradicionales, Israel es hoy no solo la tierra de leche y miel. Volvemos nuevamente a partir de estas palabras que se encuentran registradas en la Biblia hebrea, en el Tanaj, como se conoce en el idioma hebreo, sino también la tierra de alta tecnología, incluyendo software, comunicaciones, biotecnología, productos farmacéuticos y la nanotecnología. Todo esto es parte de la economía del Estado de Israel. Acuerdos de libre comercio alcanzados durante las últimas 3 décadas con los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han facilitado la expansión de las exportaciones de Israel de los bienes y servicios, más de 80.000 millones en el 2008, así como su participación en las campañas internacionales que contribuyó a un crecimiento acelerado del país. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con fecha del 10 de mayo del año 2010, seguirá siendo un hito extraordinario en la historia económica de Israel. Después de años de luchar contra las presiones y los retos de todo tipo, el Estado de Israel finalmente ha sumado a las filas de las economías más importantes del mundo, ya que fue nombrado miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido por sus siglas OCDE. Para que conozcamos un poco, estimados estudiantes y alumnos, sobre la economía del Estado de Israel, sobre el nivel, sobre el potencial y sobre la realidad económica de dicho Estado y el por qué el nivel de vida en el Estado de Israel es sumamente rico para todos sus habitantes. Entonces, la adhesión del país a la OCDE tendrá efectos de fondo, ya que Israel está comprometido con los reglamentos de la organización que rigen los sectores que van desde el medio ambiente para el mercado de pensiones. De hecho, el proceso de adhesión presionó a Israel a hacer cambios fundamentales que correspondían a una economía moderna, incluida la reducción de la deuda de Israel, el mantenimiento de políticas fiscales y de desarrollo, la reducción de impuestos y hacer que el mercado de capitales sea más sofisticado. Es por ello que la adhesión entonces a la OCDE permitirá a Israel un mayor acceso a cierto tipo de fondos de inversión gestionados,
que están obligados a reservar una proporción de sus tenencias de los países desarrollados. Todo lo que ha alcanzado el Estado de Israel a nivel económico, a nivel mundial. El verdadero significado de la membresía de Israel a la OCDE es el reconocimiento por parte de la economía mundial de los tremendos avances que Israel ha hecho durante sus años de existencia. Y aquí vemos entonces todo lo relacionado a algunos logros y al desarrollo de la economía del Estado de Israel, una potencia a nivel mundial, hablándose de economía y de otras áreas como Estado, otros aspectos del Estado. Bueno, vamos entonces a platicar un poco sobre los sectores que contribuyen a que esta economía vaya desde sus inicios, vaya creciendo y vaya de aumento en aumento. O sea, ¿cuáles son los sectores o los principales miembros que colaboran para poder seguir creciendo económicamente en el Estado de Israel? Veamos entonces los principales sectores. Tomen nota de esto. Por ejemplo, Israel en la actualidad es un país industrializado, cuya producción se basa en la mayoría de los sectores, inclusive los tradicionales, en una intensa y sofisticada labor de la I+D, que quiere decir investigación y desarrollo. O sea, las siglas I y D significa investigación y desarrollo. Un punto importante sobre la economía del Estado de Israel. Y en la aplicación de procesos, maquinarias y herramientas altamente tecnificadas. Este es el resultado de un proceso de desarrollo muy rápido e intenso de la nación de Israel. Por ejemplo, el sector industrial, hoy dinámico y diversificado, evolucionó a partir de pequeños talleres creados a fines del siglo XIX para manufacturar implementos agrícolas y procesar productos agropecuarios. Dos causas principales llevaron a la transformación gradual de aquellos talleres en plantas industriales. Estas causas son, número 1, la inmigración desde mediados de los años 30 de empresarios e ingenieros experimentados que huían de la Alemania nazi, y la demanda creciente de productos manufacturados durante la Segunda Guerra Mundial, datada en el año 1939 al año 1945. Para abastecer las fuerzas aliadas en la región, que necesitaban artículos diversos, en especial ropa y conservas, y satisfacer la demanda local de productos que no podían importarse desde Europa debido a la guerra. Y aquí tenemos entonces las dos causas principales que llevaron a la transformación gradual de aquellos que en un principio eran talleres pequeños a talleres de plantas industriales. Estamos platicando un poco sobre los sectores que contribuyen al avance y a la estabilidad de la economía en el Estado de Israel. Por ejemplo, hasta los años 70, la producción industrial desde Israel se concentró en los sectores llamados tradicionales: alimentación, textiles, confección, muebles, agroquímicos, productos farmacéuticos y químicos, caucho, plásticos y metalurgia. Estos son los sectores
tradicionales que contribuyen industrialmente en la economía de Israel. En aquel periodo el país dedicó sus recursos ante todo a desarrollar la agricultura, las agroindustrias y las infraestructuras, así como a proporcionar empleo a un gran número de inmigrantes carentes de oficio. Todo florece en el Estado de Israel. La siguiente etapa de industrialización se centró en el desarrollo y la producción de armamentos que Israel necesitaba para su defensa. El proceso se aceleró ante el embargo a la venta de armas a Israel, aplicado por los principales países productores, que hacía peligrar la supervivencia del país, o sea, de Israel. La fuerte inversión de las industrias aeronáuticas y de armamento creó nuevas tecnologías que sentaron las bases de las industrias de alta tecnología de Israel, tales como electrónica, equipos médicos, aquí vamos a ver la otra parte, software y hardware de computadoras, telecomunicación, etcétera, etcétera. Y es así entonces como en los años 80, israelíes que habían estado trabajando en el Silicon Valley de California regresaron a Israel, donde establecieron centros de desarrollo de grandes empresas tales como Intel, Microsoft e IBM. En la siguiente década llegó a Israel una ola migratoria de los países de la ex Unión Soviética, con una gran alta proporción de científicos, técnicos y personal médico, que dio un nuevo impulso a la industria israelí, llevándola a su actual nivel de sofisticación, con su variedad de productos de exportación. Como Israel carece de recursos naturales y materias primas, lo vamos a ver más adelante, porque la nación de Israel en su mayoría es desértica, entonces su única ventaja relativa radica en su fuerza de trabajo altamente calificada, sus institutos científicos y sus centros de investigación y desarrollo. Actualmente la industria israelí se concentra en la producción de artículos de alto valor agregado, desarrollando productos basados en creatividad científica e innovación tecnológica. A diferencia de la mayoría de las economías desarrolladas, en las que el número de empleados en la industria permaneció estable o disminuyó a comienzos de la década de los 90, en Israel siguió aumentando, con más de 25% de la fuerza de trabajo empleada en la industria de alta tecnología. Y es así entonces como durante las últimas décadas se ha hecho avances a nivel internacional en los campos de la electrónica médica de parte de Israel, la agrotecnología, las telecomunicaciones, los productos químicos de alta calidad, la computación y el tallado y pulido de diamantes. En el año 2008 la industria manufacturera empleaba 384,000 personas. Habían unas 11,000 plantas industriales que produjeron más de 58 millones, más de la mitad para la exportación. Y de esta manera entonces tenemos una idea de los principales sectores que contribuyen al sostenimiento y al desarrollo de la economía del Estado de Israel. Es por ello entonces que como primer punto vamos a ver las industrias de tecnología de punta.
para que tengamos una idea cómo funciona todo esto dentro de la economía de Israel. Por ejemplo, las tasas de crecimiento más rápida, que datan en un promedio del 8% anual en los últimos años, se han dado en las industrias de tecnología de punta, que exigen altos niveles de capitalización y de tecnología, junto con técnicas de producción sofisticadas, así como un esfuerzo considerado en la investigación y el desarrollo, en los cuales Israel invierte el 4.4% del PIB, una de las más altas tasas del mundo. La calidad de la investigación y desarrollo en Israel es, según expertos de la ONU, una de las 10 primeras del mundo. Los logros en este campo se han alcanzado merced al apoyo de los institutos de investigación académica que proporcionan gran parte de la investigación y desarrollo básica y a considerables aportes de capital riesgo. El crecimiento de las industrias de alta tecnología puede ser ilustrado por los siguientes datos. Por ejemplo, en el año 1965 generaban solo el 37% del producto industrial, el 58% en 1985 y cerca del 70% en el año 2006. Casi el 80% de los productos de alta tecnología se exportan, mientras que las de industrias del sector tradicional de más baja tecnología exportan solo como un 40% de sus productos. Y es así entonces como las exportaciones de alta tecnología se cuadruplicaron de 3.000 millones en el año 1991 a 12.300 millones en el 2000, y en el 2006 alcanzaron una cantidad de 29.000 millones, más otros 5.900 millones exportados en servicios de alta tecnología. Todo esto contribuyendo al 17.3% del PIB del sector empresarial. La industria entonces de alta tecnología emplean 204.000 personas y sus exportaciones fueron de cerca de 16.000 millones, más del 90% de los presupuestos públicos para la investigación y desarrollo se destinan a industrias de alta tecnología, gran parte de los cuales se canalizan a través de conjuntos de fondos de capital de riesgo. Junto a ello también la industria diamantera juega un papel importante en la economía del Estado de Israel. Es por ello que se debe saber que Israel es uno de los principales centros mundiales de corte y pulido, así como de comercio de diamantes para la joyería. La industria diamantera israelí goza de excelente reputación. Las gemas que vende están garantizadas como genuinas y no procedentes de zonas de conflictos, por la iniciativa que dice no incluir diamantes de sangre. La industria del diamante de Israel ocupa además un lugar de liderazgo mundial en el uso de tecnologías de punta que le permiten obtener el mejor rendimiento de los diamantes brutos. Las amplias existencias de los productores locales, así como la importación libre de impuestos de diamantes brutos y pulidos, le permiten ofrecer precios competitivos. La Bolsa de Diamantes de Israel, que es la mayor institución de su género del mundo, acomoda bajo un mismo techo todas las funciones y necesidades de los compradores de diamantes. En el año 2008, las exportaciones de diamantes alcanzaron
$9.400 millones, aunque la industria fue gravemente herida por la recesión durante el año 2009. Los datos preliminares muestran que la demanda global recogió durante el año 2010 y que los niveles de exportación vuelven a los niveles anteriores. Y es así entonces que durante el año 2009 Israel exportó la mayor parte de sus diamantes a los Estados Unidos y un número similar fue enviado a Hong Kong. Otros clientes importantes son Bélgica y Suiza, y sucesivamente. De estos datos, hasta la actualidad, se ha seguido desarrollando de una manera acelerada el área de la industria diamantera en Israel. Por ejemplo, el sector agropecuario también juega un papel importante dentro de la economía de Israel. El sector agropecuario de Israel se caracteriza por un sistema de producción intensiva, derivado de la necesidad de superar la escasez de recursos naturales, en especial agua y tierra arable. Recordemos que el territorio de Israel en su mayoría es desértico. Es por ello que este sector juega un papel importantísimo dentro de la economía de la nación de Israel. El aumento constante de la producción agropecuaria es el fruto de la estrecha cooperación entre investigadores, agricultores y agroindustrias. Juntos desarrollan y aplican nuevos métodos en todos los ramos agropecuarios. Gracias a ello, prospera una agricultura moderna en un país del que más de la mitad es desierto. Al haber tenido que luchar con un entorno hostil y una escasez de agua extrema, la experiencia así adquirida por los agricultores y científicos israelíes es especialmente pertinente para los países en desarrollo. El éxito logrado se debe a la determinación e inventiva de agricultores y científicos que se han dedicado a desarrollar una agricultura floreciente, demostrando de paso al mundo que el valor real de la tierra depende de cómo se utiliza. Es por ello que la agricultura en Israel, señores, es la historia exitosa de una larga lucha contra condiciones adversas, en la que se procuró aprovechar al máximo escasos recursos de tierra y de agua. Cuando los judíos, o sea, Yehudim, empezaron a reasentarse en su patria histórica a finales del siglo XIX, sus primeros esfuerzos se dirigieron, sobre todo por razones ideológicas, a convertir los eriales que ahí encontraron en tierras productivas. El secreto del éxito de la agricultura israelí radica en la estrecha interacción entre los agricultores y centros de investigación estatales, que cooperan en el desarrollo e introducción en todos los ramos de producción agropecuaria de métodos sofisticados, avances tecnológicos, nuevas técnicas de regadío y equipo agromecánico innovador. Por ejemplo, desde que Israel obtuvo su independencia en el año 1948, el área total cultivada se ha multiplicado por 2,6, llegando alrededor de 500,000 hectáreas. El área irrigada se octuplicó hasta mediados de los años 80, llegando a unas 250,000 hectáreas. Desde entonces, a consecuencia de la escasez de agua y de una urbanización intensiva,
se ha reducido a menos de 210.000 hectáreas. Durante el último medio siglo, el número de poblados agrícolas aumentó de 400 a 750, pero al mismo tiempo la población agrícola del país disminuyó del 12% del total a menos del 5%. Este es otro sector que contribuye fuertemente a la economía del Estado de Israel. Ahora veamos también la construcción, porque también juega un papel importante en la economía. Con respecto a la construcción, hay que decir que en los primeros años del Estado, la construcción para fines residenciales representaba el 84% del total de las obras. Posteriormente fluctuó entre el 70 y el 75% hasta el año 1991, cuando aumentó súbitamente al 86% para responder a las necesidades de una amplia ola de inmigración. Entonces, a la vez, el producto del sector de la construcción aumentó marcadamente en el año 1991, un año en el que el número de unidades de viviendas empezadas a construir alcanzó un récord de 83.500. Desde entonces este número ha bajado constantemente hasta 29.000 unidades en el 2004. El récord del número de unidades completadas fue de 70.100 en el año 1992, disminuyendo así a 31.700 en el 2005. El sector de la construcción entonces es considerado en una época como motor de la economía y barómetro de la actividad económica, que contribuyó al PIB en el año 2006 con solo el 5% frente al 30% en el año 1950. Si bien entonces en un principio casi toda la construcción se efectuó por iniciativa y con inversión del Estado, la parte de este disminuyó gradualmente del año 1958 al año 1989, del 67 al 16%. A comienzos de la década de los años 90 aumentó nuevamente en forma temporal, cuando el sector privado no pudo responder a la demanda causada por la repentina llegada de cientos de miles de inmigrantes. Y es así como en los últimos años el aumento general del nivel de vida parece estar indicando por un aumento rápido en la clase más cara de apartamentos, sobre todo en altamente codiciados barrios en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Entonces, las empresas israelíes se cuentan entre las más destacadas del mundo en el diseño y producción de piezas fabricadas y componentes metálicos tales como puertas, ventanas, equipos sanitarios, grifería y accesorios diversos. Estos artículos se comercializan en todo el mundo y se pueden encontrar en sitios de obras en todos los continentes. Muy bien, con respecto al transporte y las comunicaciones, la importancia del sector de transporte y comunicaciones de Israel supera con creces su parte en las estadísticas económicas, por tratarse de una industria de infraestructura que sirve a todas las demás ramas de la economía, así como a las economías domésticas. El sector transporte y comunicaciones es un sector más bien de servicios que de producción y está creciendo, como en todas las economías modernas, a un ritmo más rápido de las industrias de producción. Y es por ello que en los últimos años se registran un considerable crecimiento en la parte de la aviación de este sector,
pero el crecimiento del sector de comunicaciones ha sido aún más rápido. Es por ello que la contribución al PIB del sector de transportes y comunicaciones en el 2006 fue del 7%. Este sector generó el 8% de las exportaciones de mercaderías y servicios y empleó el 5% de la fuerza laboral del país. La contribución al PIB se distribuyó así: transporte terrestre el 36%, transporte marítimo y aéreo el 20%, comunicaciones el 39% y el resto en diversos servicios. Así es como estos sectores van contribuyendo con la economía en el Estado de Israel. El turismo. Los turistas se ven atraídos por la diversidad geográfica de Israel, los sitios arqueológicos y religiosos, que vamos a platicar en las siguientes clases, el casi ilimitado sol y las modernas instalaciones balnearias en el Mediterráneo, el lago Kinneret, conocido como el Mar de Galilea, el Mar Rojo y el Mar Muerto. En el año 2000, el número de turistas que visitaron el país fue el mayor de su historia, 2.410 millones, en comparación con 33.000 en 1950, 118.000 en 1960 y 441.000 en 1970. 1.18 millones en 1980 y 1.34 millones en 1990. Estas cifras se superó en el año 2008 cuando Israel abrió sus puertas a más de 3 millones de turistas. El número de visitantes o de turistas sigue aumentando hoy en día. En el primer semestre del año 2010, 1.6 millones de turistas visitaron Israel, el 39% más que en el mismo periodo del año pasado y 10% más que en el 2008. Los estadounidenses representan el 21% de los turistas en Israel, con los rusos representan el 15% y otros países europeos que forman gran parte del resto. Veamos algunos desafíos y logros de la economía de Israel a manera de ir finalizando la clase el día de hoy, concluyendo. Dentro de sus desafíos y logros encontramos: en el año 2000 fue el primero en la historia de la economía del país con 0% de inflación, junto con una disminución significativa del déficit de la balanza comercial. Esta última sigue bajando a menos de 1.000 millones en el 2009, lo que representa menos del 1% del comercio total. En mayo del año 2010, Israel fue aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se conoce por sus siglas OCDE, un homenaje a su surgimiento como una economía desarrollada de la primera clase. En 10 años Israel absorbió casi 1.2 millones de inmigrantes y su fuerza laboral civil aumentó de 1.65 millones en 1990 a 3 millones en el 2010. También dentro de estos desafíos y logros se encuentra que se controló la inflación, que de una tasa anual del 445% en 1984 bajó al 21% en el año 1989, al 0% en el año 2000, aumenta solo el 2.4% en el 2005 y a menos de 0.1% en el 2006. Este logro permitió que el Banco Central, para bajar las tasas,
de intereses casi a cero durante la crisis financiera del año 2007 al 2010. Al mismo tiempo, mantener la inflación dentro del rango meta de 3-5%. También hay que recordar que dentro de estos logros se eliminó la deuda externa, que era 1.6 veces mayor que el PIB en el año 1985. Un 25% del PIB en el año 1995 disminuyó a menos del 3% del mismo en el año 2001 y descendió a cero en el año 2003, convirtiéndose Israel desde entonces en acreedor. Es decir, la economía mundial le debía a Israel más de lo que éste debía al mundo. Interesante. Para el año 2010, el mundo le debe a Israel un total neto de 50.000 millones de dólares. El mundo le debe a Israel. Otro logro son las inversiones extranjeras que aumentaron continuamente. Todo esto estimulando el aumento del PIB y acelerando el aumento de las exportaciones de 175.000 millones en 1987 a 5.800 millones en 1997, 10.700 millones en 2005, 16.900 en 2009. Y así entonces también hay que decir que las exportaciones industriales se sextuplicaron durante las últimas 2 décadas. De 6 millones en 1985 a 39.800 millones en el 2008 y 34.600 en el 2009. Y es así, mis queridos estudiantes, estimados alumnos, como hemos hecho un pequeño recorrido con respecto al área de la economía en el Estado de Israel. Estamos finalizando nuestra clase el día de hoy. El material de esta clase la estaré subiendo durante la semana para que ustedes puedan beneficiarse de él, puedan repasar y puedan ir preparándose para el primer parcial. En el transcurso de la semana voy a estar compartiéndoles la fecha. De hecho, la fecha ya va en la programación que se les envió en su correo de bienvenida al curso. Entonces prepárense. Esto fue una pequeña reseña con respecto a la economía de Israel. En el material de la clase va más información con respecto a esta clase para que ustedes se sigan informando, sigan enriqueciendo esta clase y podamos de esta manera realizar un excelente curso. Así es que invitarlos entonces, antes que retiremos el link, a que ustedes registren su asistencia, y de esta manera quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que han apartado y han dedicado para llevar esta clase. Invitarlos para que estén atentos para la siguiente clase, y de esta manera entonces quiero desearles a cada uno de ustedes una feliz y dichosa semana. Que todos tengan éxito y nos vemos en la siguiente clase. Feliz noche para todos y buena semana para todos.